Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Trataré de hacer un rápido recorrido por la historia de la humanidad para tratar de llegar a los paradigmas de esta nueva civilización. Les diré que hace como unos 10,000 años, obviamente no se terminó a los 10,000 años en punto, sino que fue un proceso de varios siglos, si no es que todavía más largo, de que se empezó a calentar la Tierra y empezó a desaparecer esa fuerte glaciación, ese fuerte frío que duró muchos años. Al terminar esa glaciación, ¿qué pasó? Empezó a descongelarse el Ártico, la Antártida. En los continentes empezó también a haber deshielos. El mar subió 120 metros al descongelarse. Toda el agua que había en el continente fluyó hacia el mar. Quiere decir que hace 20,000 años, 25,000 años, el mar estaba más de 100 metros abajo de lo que está hoy. Y eso es lo que permite que se muevan de África hacia Europa, Asia, o pasen por América al estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Entonces, conforme ocurrió esto, pasó que esa agua, en exceso, ya no era hielo, empezó a crear flora y empezó a crear fauna. Entonces formaron en muchos valles y entre ríos muchos lugares donde había abundancia de flora y abundancia de fauna. Esos lugares que históricamente aceleraron más su proceso fue Mesopotamia, que Mesopotamia quiere decir entre ríos, entre el Éufrates y el Tigris. Fue en China, en el Río Amarillo, fue en el Nilo. Bueno, los seres humanos empezaron a formarse en esos lugares, en esos paraísos terrenales, empezaron a vivir, empezaron a pensar, a progresar, a crear, a innovar, y es donde la capacidad del ser humano de innovación y de creatividad empieza a dispararse. Y aunque son 10,000 años, probablemente cuando menos en los últimos 7,000 años, quizás un poquito más, aparecen grandes pueblos como los que pongo ahí a la izquierda. Son los sumerios, que aparece en la escritura, los egipcios, los chinos, los fenicios, los mayas, los griegos, los romanos. Cada uno de estos grandes pueblos hicieron grandes contribuciones a la humanidad. Si ponemos la otra que sigue, ahí hay algunos avances que ahí sí, pues todo, la agricultura la desarrollaron, el riego, el fertilizante, el molino de viento, los molinos de agua, todo desarrollaron. Eso es en la producción agrícola, en la ciencia, en la filosofía, pero nos vamos a Grecia, los grandes científicos, filósofos, arquitectos, escultores, creadores, todo lo que hemos heredado de ellos. Y estas son algunas de los grandes avances que desarrollaron. Entre ellos están el alfabeto, la escritura, los gobiernos, la organización. Todos estos fueron avances de estos grandes personajes que vivieron durante esos años. Sin embargo, si nos pasamos a la siguiente, esta sociedad tenía un grave problema. Se basaba en la explotación del hombre. Había un poder monolítico en que el poder militar, el poder religioso y el poder económico estaba en una persona o en un grupo reducido de personas. Entonces era una sociedad en la que había inmovilidad social, no había libertad de ningún tipo, la ignorancia era característica de esta sociedad, la sociedad era muy insalubre, había una gran pobreza, porque lo que se explotaba era la persona en su trabajo físico. De repente vemos algunos barcos preciosos de vela, que es otro de los inventos de la sociedad agrícola, y vemos los remos que se ven muy bonitos, pero ahí tenían encadenados esclavos que tenían que remar hasta que se murieran, ¿no? Lo que cambió los paradigmas fue cuando la fuerza física deja de ser el factor fundamental de la vida social, cuando ya no se requiere mucha fuerza física y la fuerza física se puede sustituir por máquinas, es cuando viene el cambio de paradigmas. Bueno, en esta sociedad industrial, como transición a la libertad y a la democracia de esta civilización, hubo dictaduras y hubo experimentos sociales, sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX
se probó con el fascismo, el nazismo, el comunismo, que son propios de sociedades agrícolas, de poderes absolutos, y fracasaron todas. Después, en el siglo XX, conforme la sociedad industrial se fue modernizando y la sociedad postindustrial logró grandes avances, vino una explosión con la electrónica. Cuando pasamos de lo electromecánico a lo electrónico, que vino el chip, el transistor, etcétera, etcétera. Todo este desarrollo ha sido fantástico, que ha impulsado mucho el crecimiento y la innovación y la tecnología, y que es la sociedad que estamos viviendo. Y el hombre ha pasado del trabajo primario de la sociedad agrícola o del secundario de la manufactura de la sociedad industrial a una sociedad moderna de servicios. Se vuelve una sociedad terciaria porque pues, es de servicios, ¿no? Le llaman primaria, secundaria, terciaria, porque es una sociedad de servicios. Es una sociedad de libertad, pluralidad, derechos humanos, movilidad social. La movilidad social ya no solamente es un asunto, al igual que la pobreza y la ignorancia, ya no son problemas, actitudes éticas o morales, son necesidades. Es por necesidad que debe haber movilidad social, educación, combate a la pobreza. El desarrollo del capital humano es muy importante porque es una sociedad del conocimiento que va muy rápido, entonces tenemos que estar todos muy preparados, tenemos que estar todos conociendo el mundo, y sobre todo que ahora conectados tenemos en el instante que queremos acceso al conocimiento universal. Eso es muy importante. Competencia económica, acceso universal a la salud, conservación del medio ambiente, innovación, competencia, tecnología, nuevas actividades económicas. Aquí las nuevas actividades económicas es muy importante porque esas son las que van a permitir también mayor empleo. Y la economía está basada en el bienestar social, es sustentada no en la explotación del hombre, sino en el bienestar del hombre. Y creo que ya me pasé un ratito, entonces si les parece empezamos con las preguntas. Muchas gracias por...